Bienvenidos. Hay una gran polémica nacional acerca del manejo que se ha dado a los diálogos con el ELN, el proceso de paz con el ELN, los rumbos que ha tomado el proceso después de los hechos terroristas, y vamos a analizar qué está pasando y qué debe pasar en este frente con dos expertos en la materia y voces muy calificadas en el escenario nacional. Me da mucho gusto saludar al exalcalde y exconstituyente y exsenador y exministro Jaime Castro. Bienvenido, doctor Castro. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por su invitación. Y me da mucho gusto saludar al senador Alfredo Rangel. Alfredo Rangel es un senador experto en temas de seguridad, en temas de conflicto, ha escrito varios libros, ha dirigido el Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda y es un estudioso del tema. Bienvenido, senador. Gracias, Juan. Un saludo para Jaime y para todos los televidentes. ¿Cómo se debe proceder frente al ELN, doctor Jaime? El especialista. Usted lo presentó muy bien. Vea, pues, en términos del Santa Fe, que es el equipo del doctor Jaime Castro, le pasaron el balón. Le pasaron la pelota. Me pasa el balón, yo lo recibo con mucho gusto, doctor Jaime. Yo creo que los diálogos con el ELN hay que replantearlos de fondo. Esto empezó mal y seguramente ya va a terminar muy mal. El ELN es un grupo que no está aún todavía decidido a firmar la paz. Hay sectores muy fuertes dentro del ELN que todavía consideran que el uso de la violencia y el terrorismo es un método válido para hacer política, y esos mismos sectores están convencidos de que hay una oportunidad muy grande actualmente para seguirse enriqueciendo sobre la base del narcotráfico, donde está cada vez más metido el ELN, la extorsión y el secuestro, que están disparados también de la mano del ELN. Consideran entonces que no es el momento para negociar, que es mejor, el tiempo está a su favor, las fuerzas militares están prácticamente paralizadas, el gobierno de Juan Manuel Santos está de salida, está muy débil, no es el tiempo de negociar, es el tiempo de mantener la confrontación que les permite fortalecerse, ampliar su presencia en los territorios, copar los espacios que ha dejado libres las FARC y a donde no ha llegado el Estado, meterse a fondo en el narcotráfico como lo están haciendo y fortalecerse, y de esa manera negociar en mejores condiciones en un futuro absolutamente indeterminado. Hay dos fracciones muy grandes en el ELN, una que quiere dialogar y otra que tiene este punto de vista, y como no hay una dirección unificada, el ELN no ha sido nunca un grupo jerarquizado, como una federación. Más bien una federación de frentes y de grupos donde la toma de decisiones es absolutamente difícil y escabrosa y nunca llegan prácticamente a nada, como se ha visto pues en diálogos anteriores. Eso dificulta aún más el asunto. Por eso estamos como estamos. El ELN violó la tregua en 33 ocasiones. 33 ocasiones y quieren, digamos, los que quieren los diálogos, quieren que se haga una nueva tregua en las mismas condiciones, que inmoviliza al ejército y le permite al ELN seguirse fortaleciendo. Eso es inaceptable para la población, inaceptable para la ciudadanía, y en esas condiciones pues no hay, digamos, confianza y no pueden continuar los diálogos en esas circunstancias. Hay que levantarse de la mesa y hacer una ofensiva militar muy fuerte contra el ELN que los obligue a cambiar esa percepción, que les cambie el panorama hacia el futuro y dejar que el próximo gobierno replantee esos diálogos. Hay que levantarse de la mesa y le patean el balón ahora a su cancha, doctor Jaime. Recordemos, Juan, que no es la primera vez que fracasa un intento de negociación con el ELN. En el año 98, cuando se jugaba el Mundial de Fútbol en Francia, nos encontrábamos en París, quienes íbamos a ver unos partidos del Mundial y quienes viajaban a Alemania, creo que a un sitio que llamaba Casa del Cielo o Puerta del Cielo, con una intervención muy fuerte de la Iglesia Católica, y quienes regresaban de Alemania nos decían, en vez de comentarnos los partidos, ahora sí, se hizo la paz con el ELN. Pero antes hay que recordar también que en el año 73 se dijo que el ELN había sido derrotado militarmente para siempre
en las batallas de Anorí, Así es. en Antioquia. Pero poco tiempo después, según cuentan, el ELN se fortalece económicamente con el secuestro de ejecutivos de la Mannesmann, de una compañía petrolera que Un trabajaba. rescate en Arauca. multimillonario. Un rescate Sí. varias veces millonario. Y una extorsión continuada durante muchos años a esa misma compañía. Bueno, lo que habría que ver en este caso es que Ahí ya eran las épocas del cura Pérez. Ahí está eran el las cura épocas Pérez, del cura claro, Pérez. Claro. Lo que habría que agregar es que en este momento el ELN se ve fortalecido militarmente porque ha recibido los disidentes de las FARC, o a un buen número de disidentes de las FARC. Ha habido un simple cambio de brazalete. Segundo, está ejerciendo autoridad, control, reemplazando a las FARC en áreas que eran propiedad, entre comillas, de las FARC, donde las FARC eran el Estado. Tercero, Dice doctor Jaime, le hago un paréntesis, el informe de León Valencia y Ariel Ávila, que lo que pasó fue que el Estado no llegó a esos territorios oportunamente cuando se iban las FARC y llegaron en unas el ELN, en otras disidencias, en otras narcos de México, narcos de Brasil, Bacrim. Juan, ese es el talón de Aquiles del posacuerdo o posconflicto. Era elemental que el Estado ocupase para ejercer la autoridad, para garantizar la vigencia de la ley, para garantizar también desarrollo, crecimiento económico, cambio social, aquellas áreas que controló las FARC durante 5 décadas y donde las FARC había reemplazado al Estado, pero eso no ocurrió. Entonces, muchas de esas áreas están en manos hoy del ELN, pero haber incrementado el número de sus efectivos con disidentes de las FARC, haber asumido el control de esos territorios, también les garantiza incremento de su participación en el narcotráfico. Claro. Que el ELN en este momento está muy fuerte. Además tiene un antecedente para negociar. Van a decir, sí, yo lo digo gráficamente, a las FARC les dieron acuerdo de 310 páginas, el acuerdo con nosotros tiene que ser de 500 páginas y con más ventajas, más privilegios, más gabelas que las que les dieron a las Y eso FARC. ya no lo aguanta la opinión pública. Senador Rangel, todo esto está cruzado con unos desarrollos legislativos que están pendientes, con toda esa agenda tan compleja que se derivaba del acuerdo de las FARC. Usted, que ha sido senador todo este periodo, ¿cómo lo ve desde el Congreso? ¿Qué efecto ha tenido todo el proceso con las FARC sobre el ELN y qué sigue? Pues el efecto ha sido absolutamente perverso, porque el ELN obviamente que le está apostando a que el Estado le haga las mismas concesiones que ya le hizo a las FARC, esas mismas condiciones para su desmovilización, y agregarle unas adicionales, unas más. Y está logrando cosas, aunque el gobierno sea totalmente desaprensivo en ese sentido. Por ejemplo, el tema inicial, fundamental en una negociación, ¿qué es lo que se va a negociar? O sea, la agenda de negociación. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, la agenda de negociación con un grupo terrorista debe ser simplemente acordar las condiciones de desmovilización, reinserción y desarme, punto. Con las FARC se pusieron encima muchos temas de la agenda nacional, el tema agropecuario, el tema de tierras, el tema del narcotráfico, reformas políticas e institucionales, etc. Eso fue demasiado excesivo, siempre estuvimos en contra de eso. Pero aún así era una agenda más o menos acotada. La del ELN es una agenda mucho más amplia que la de las FARC, más vaporosa, mucho más ambigua. Dicen más o menos que el primer tema es todos los aspectos políticos, económicos y sociales que nos lleven a una verdadera democracia, algo por el estilo, es decir, toda la agenda nacional. Ahí ya empezamos mal. Segundo término, al menos la negociación con las FARC era acotada entre el gobierno y las FARC. El ELN ha resuelto que para tratar de legitimarse ante el país, que detesta al ELN como detesta a las FARC, entonces mete
a una tal sociedad civil, que ellos, claro, van a designar quién es la sociedad civil para hacer una gran convención nacional, o sea, algo parecido a una constituyente manejada por ellos, y el gobierno le ha aceptado tanto esa agenda tan absolutamente amplia como ese mecanismo que es absolutamente irregular, ilegítimo, inasible además. Entonces, en dos palabras, el gobierno está cometiendo con el ELN los mismos errores que cometió por las FARC y le está agregando nuevos errores. Por esa razón, estos diálogos no van para ninguna parte. Doctor Jaime, a usted le tocó conducir procesos de diálogo y procesos de paz y se reclamaba desde entonces participación de la sociedad civil. ¿Cómo analiza usted ese aspecto que menciona el senador Alfredo Rangel? El punto de fondo está en lo siguiente. El gobierno le compró a las FARC y a quienes piensan como las FARC la idea, la tesis, conforme a la cual en Colombia hay violencia, hay conflicto armado interno, porque hay pobreza, porque esta ha sido una sociedad inequitativa, injusta, que ha discriminado a muchos sectores de la población. Si queremos la paz, hay que arreglar todas esas situaciones. Eso explica la agenda tan amplia. Decidieron refundar el Estado, refundar la sociedad, las relaciones del Estado con la sociedad. Cuando, como señalaba el doctor Rangel, los procesos de paz exitosos en Colombia lo han sido porque han buscado pacificación política. No han buscado solucionar problemas económicos y sociales o problemas internacionales. No, arreglemos el conflicto, busquemos la pacificación política. Y eso se arregló, por ejemplo, con el M-19, con un acuerdo que está contenido en 2 páginas. El Frente Nacional, que acaba una guerra civil, que en una década había producido más de 300.000 muertos, no en regiones apartadas de Colombia, sino en todas las ciudades y municipios de Colombia, en un documentico también de 2 páginas. ¿Le sobró literatura al acuerdo con las FARC? ¿Le sobraron parágrafos, párrafos, textos, concesiones, consideraciones? Le sobraron pretensiones, ambiciones, creer que ese acuerdo era la paz, y la paz sobre la base que habíamos solucionado todos los problemas económicos, sociales, problemas con las comunidades étnicas, problemas con la población LGBTI, absolutamente todo. ¿Le sobró literatura? ¿Le sobró usted? Bueno, comparte esa visión. No, estás en lo cierto, Juan. No solamente literatura, que es un documento absolutamente farragoso y pésimamente escrito, no solamente eso, sino que está lleno de compromisos que debe cumplir el Estado colombiano, con una total ausencia de compromisos por parte de la guerrilla. Es ¿Y eso una está muestra afectando el diálogo con el ELN? Por supuesto, porque es que el ELN tiene, digamos, como referencia, estas conversaciones y las anteriores también, nunca se hacen en el vacío absoluto. Siempre hay un contexto, digamos, político que está enmarcando esas conversaciones. En este caso, de estas conversaciones con el ELN, hay una referencia obligada, quieras o no, del acuerdo que se logró con las FARC. Y para el ELN es esa referencia muy importante, porque ellos que han tenido como un complejito de inferioridad frente a las FARC, quieren que el resultado de esa negociación no sea la del hermano chiquito, que le dan menos de lo que le dieron al hermano mayor, sino mucho más, para demostrar pues, que tuvieron más fortaleza, más capacidad de negociación, que eran mucho más fuertes, etcétera, etcétera. Vuela el tiempo, aquí tristemente nos toca despedir. Aquí tendríamos mucho rato más para este diálogo y les quiero agradecer. Pequeña, Juan. Por supuesto, doctor Castro. El Instituto Kroc de la Universidad Notre Dame de París, escogido conjuntamente por el gobierno y las FARC para evaluar el proceso de paz cumplido y el acuerdo suscrito, acaba de publicar un informe. Hay 558 obligaciones, compromisos, deberes, a que se comprometen las partes que suscribieron el acuerdo. 500 de esas obligaciones son del Estado colombiano, del gobierno colombiano.
de las distintas agencias estatales y 58 de las FARC. Ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan con Red Más Noticias.